Hace algún tiempo, el Padre Celestial depositó en mí una revelación profunda sobre la palabra Adam y su conexión intrínseca con el hecho de que Jehová nos creó conforme a sí mismo. Claro está, no de manera literal, sino figurada, porque somos obra de sus manos. También comprendí el significado espiritual de dicho término, que define el porqué de nuestra creación, así como nuestra identidad primigenia como hombres hechos a semejanza de Dios. Una semejanza que, aunque corrompida por el pecado, ahora es renovada en Dios a través de Jesús el Mesías, para todos aquellos que creemos en Él. Pues a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Junto con esto, pude comprender con mayor profundidad el valor de la sangre y de la vida que fluyen en nosotros como un regalo inmerecido de nuestro Padre, un valor que se enlaza de manera armónica y majestuosa con el precio incalculable del sacrificio expiatorio de su amado Hijo por nosotros, sabiendo que fuimos rescatados con la sangre preciosa del Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hoy, movido por su gracia, deseo compartir con vosotros este entendimiento, tan revelador como profundamente conmovedor e inspirador. Pero antes, permitidme llevaros de la mano a través de algunas reflexiones y fundamentos bíblicos que debemos tener presentes en nuestro crecimiento espiritual. Acompañadme, pues, y seamos bendecidos con este conocimiento. 1. Adán, el diseño original, imagen y semejanza de Dios. La palabra de Dios, contenida en la Biblia, nos enseña con claridad que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Estas dos expresiones, imagen y semejanza, se traducen del hebreo Selem y Demut, respectivamente. El significado del Selem, la representación visible. Haber sido creados por Jehová a su Selem significa que somos su figura representativa en la tierra, la imagen visible del Todopoderoso en el ámbito material. En hebreo, Selem evoca una imagen figurativa, una sombra de Jehová, es decir, una manifestación imperfecta pero real de su presencia a través nuestro. Una imagen figurativa que es sombra de nuestro Dios. Esa imagen o silueta con la cual proyectamos al Creador no muestra su perfección ni su plenitud, ni es copia íntegra del mismo, sino que es un bosquejo de su ser delineado en el polvo de la tierra por sus manos. El significado de la Demut, la semejanza en el ser. Junto a Selem, Dios usa Demut, traducida como semejanza. Mientras Selem habla de la figura visible que representa de manera imperfecta al único y sabio Elohim, cuyo término se usa también para referirse a ídolos y estatuas representativas, Demut señala la similitud en lo intrínseco, en el fondo de nuestro ser,
y en el ámbito relacional, pues denota la capacidad del hombre dada por su Creador para reflejar sus atributos divinos, como la justicia, el amor, la misericordia, la sabiduría y la creatividad. Esta Demut nos capacita para entrar en comunión con Él y también para manifestar esa comunión hacia nuestro prójimo. Así, Demut nos ubica no solo como figuras de barro vivientes que muestran una imagen figurada de nuestro Dios, sino que nos identifica como seres llamados a parecernos activamente a Jehová en carácter y conducta, a vivir conforme a su voluntad y a manifestar su reino aquí en la tierra. La forma y el propósito. En este diseño divino, Selem nos da forma y Demut nos da propósito. El primero nos configura como representación visible, el segundo como reflejo del ser y del sentir del Creador, en el pensar y en el obrar de aquel que nos creó. 2. El reflejo del Dios viviente, la sombra imperfecta del Creador. En nosotros habita el reflejo del Dios viviente, el Creador del cosmos, no el reflejo de un ídolo vano, muerto, hecho por nuestras manos, o de un poder natural creado, sino del mismo Jael, el que fue, es y será, el que sustenta toda existencia y quien nos da la vida, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, porque somos linaje suyo. Todo esto nos enseña que no somos Dios, ni podemos alcanzar su plenitud ni su excelsa magnificencia. Sin embargo, compartimos su semejanza según lo que Él dispuso en nosotros, porque nos creó en representación suya y con un raciocinio, una mente y un corazón que son reflejo imperfecto y limitado de su mente y corazón perfectos e ilimitados. De igual modo que Jehová puso eternidad en el corazón del hombre, es decir, el anhelo y la perfección de lo eterno, nosotros vivimos, compartimos, amamos, imaginamos, juzgamos y también creamos usando las capacidades que proceden de Él, dando forma a nuestras ideas a través de todo aquello que nos provee, pues toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. 3. El Adán, formado de la Adamá para ser un ser vivo por el Ruach de Elohim y obrar con responsabilidad delegada. La Biblia nos muestra cómo Dios, el juez de toda la tierra, actuó para dar vida al Adán. Nosotros, descendientes de Adán, en cuanto a la carne, quien fue el primer hombre, procedemos del barro a través suyo. La Escritura declara: entonces Jehová Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, Nishmat Hayim, y fue el hombre un alma viviente, un ser vivo, Nefesh Hayah. En el texto anterior se revela que la vida del hombre proviene de la unión del polvo de la tierra, la Adamá, con el soplo divino, el Ruach de Elohim, la unión de lo terrenal con lo espiritual que procede de nuestro Abba Padre, el cual nos dio, entre otros propósitos, el juzgar la tierra con su autoridad delegada. Fuimos creados por Elohim para señorear la tierra y dominar sobre toda criatura viviente, porque, como dice la Escritura respecto de nosotros y en relación al Cristo, cuando viniera,
Dios hizo al Hijo del Hombre un poco menor que los ángeles, lo coronó de gloria y de honra, y le hizo señorear sobre las obras de sus manos. Siendo nosotros el culmen y el broche de la obra de Dios en la creación, fuimos hechos representantes delegados con autoridad de parte de Eloá, el poderoso de Israel, hechos a su Selem y Demut, llamados a administrar su creación en justicia, obediencia y amor, reflejando su carácter. 4. La caída de Adán y Eva y sus consecuencias. No obstante, esta condición primaria de plenitud fue distorsionada y corrompida por la desobediencia de Adán y Java, y a través de Adán el pecado entró en el mundo, degenerando nuestro ser y apartando nuestras mentes del propósito de Dios para con nuestras vidas. Pero esta caída no solo afectó al hombre, sino que también sometió a la creación entera a la corrupción. Así, el plan original quedó herido de muerte, quebrantado, la comunión con Dios se rompió y, hasta el día de hoy, la creación gime a una sola voz y está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El Selem quedó empañado y la Demut fue distorsionada por la corrupción del pecado en el corazón del hombre. No solo perdimos el honor de nuestra primera condición, sino la capacidad consciente de reflejar el carácter santo de Dios. Como consecuencia, los seres humanos, que habíamos sido constituidos como hijos por origen divino en el designio del Padre, entramos en rebeldía y pasamos a la condición de esclavos del pecado y de la muerte. Moriríamos y volveríamos al polvo de la tierra de donde salimos, y también comenzaríamos a vivir separados de nuestro Creador, sin esperanza y sin Elohim en el mundo, apartados de la vida espiritual que fluye de Él y de obrar en su voluntad, sin llevar fruto, estando muertos en delitos y pecados hasta que llegase el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y atrajera a muchos a sí mismo. 5. La esperanza y la restauración en el Mesías. Frente a esta realidad palpable, la obra del Cristo Jesús es nuestra esperanza. En Él hemos sido resucitados en el Espíritu y somos nuevas criaturas, por medio de nuestro arrepentimiento de obras muertas ante el Padre, mediante la fe en el Evangelio de Jesús. Gracias a su propiciación por nuestros pecados, según lo que hizo por nosotros en el madero, resucitando al tercer día para darnos vida y esperanza eternas en Él, se abre el camino de la restauración. De un modo similar a como Jehová Elohim sopló espíritu de vida en las narices de Adán y fue un ser viviente, ese acto es reproducido espiritualmente cuando nacemos de lo alto en Yehoshua, resucitando en Él por el espíritu de vida y de santidad. Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia hemos sido salvados. Y juntamente con Jesús el Mesías, nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia. Además, tenemos la promesa de que, en el día final, cuando regrese el Señor en su gloria celestial, Él resucitará y transformará materialmente nuestros cuerpos mortales y corruptibles en cuerpos gloriosos
e incorruptibles a su semejanza para estar por siempre con Él. 6. El alcance de la restauración mesiánica. Yeshua vino a hacer nuevas todas las cosas. Vino a darnos salvación y vida eterna en Él, naciendo de lo alto. De esa manera, restauró en parte nuestra primera condición y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, para obedecerle en amor, servirnos los unos a los otros y señorear la creación con humildad y rectitud, en la misericordia y la justicia de Dios, viviendo en su Espíritu mientras esperamos la resurrección en gloria y la restauración material de todas las cosas con la nueva creación. La obra del Mesías prometido no solo cubre el pecado, aunque es el fundamento primordial de su propósito, rescatarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz admirable de Dios. Jehová, a través del ungido, el Rey de Reyes y Señor de Señores, comienza a restaurar en nosotros su demut, la semejanza en el Espíritu y la comunión con el Padre. En efecto, el Cristo vino a redimirnos a través de su sangre, porque la expiación de los pecados se hace por la sangre, y con su sangre somos limpiados de toda maldad. Nos hace aceptos en el amado y nos presenta sin mancha, justificados y santificados delante del Padre. Esta es nuestra bendita esperanza de gloria, vivir por siempre con nuestro Dios, habiendo sido completamente justificados por el Cristo a través de su expiación por nuestros pecados, resucitando en el Espíritu y literalmente en cuerpos glorificados cuando regrese. 7. La revelación del término Adán, Dios manifestado a través de nuestra carne. Ahora, además de lo anterior, conforme a la salvación en Jesús, que es el sumum de la obra redentora del Señor y es primordial para nosotros, voy a compartir el meollo del asunto, la sorprendente revelación en el Espíritu que me regaló Jehová sobre el término Adán, y que, en verdad, es una composición progresiva de varios descubrimientos que traen iluminación en Dios. Veamos. Primeramente, la palabra Adán está compuesta originariamente por 3 letras, Aleph, Dalet y Men. Es necesario anotar que las vocales se añadieron a los textos hebreos, presumiblemente en la temprana Edad Media, por los masoretas, entre los siglos 6 y 10 después de Cristo, como símbolos que representaban su vocalización, para una mejor lectura y comprensión de los textos. Estas vocales no formaban parte de la palabra original escrita. La Aleph, el primero, el líder, el soberano y la cabeza. En una lectura simbólica y espiritual del término original, la letra Aleph, la primera del vocablo Adán y la primera letra del alefato hebreo, representa al primero, al número 1, al líder, a la cabeza, al todopoderoso, al único Dios verdadero, al soberano, la fuerza motriz, quien lidera y sostiene todas las cosas. En los pictogramas antiguos del palo-hebreo, la Aleph se relacionaba con la cabeza de un toro o un buey, símbolos de fortaleza y liderazgo. La Aleph evoca a aquel que es el único, primero y primordial, al Padre de la creación. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A aquel cuyo señorío se refleja en toda la palabra y en los textos proféticos. La Dalet, la puerta de la humildad hacia la gracia de Dios. La segunda letra de la palabra en cuestión es la Dalet, y esta representa una puerta o una entrada, y puede interpretarse también
como símbolo de humildad al evocar a un hombre agachado que se humilla ante Dios en dependencia suya, reconociendo las limitaciones propias para dar lugar a la gracia divina. Dalet es el numeral 4 y en hebreo puede conectarse simbólicamente con la creación material. Estos significados de la Dalet se relacionan en parte con la humildad que hemos de tener ante Dios, la cual tuvo también el Cristo, además de con la imagen de Jesús, quien, siendo rey, vino a servir y no a ser servido, y se humilló hasta lo sumo ante su Elohim, mi Padre, nuestro Dios, pues Jesús tomó la forma de siervo y se humilló a sí mismo, y Él es también la puerta de las ovejas del pastor. Además, en los términos del Adán, la Dalet refleja que fuimos creados por Jehová para ser la puerta de entrada al mundo a través de la cual Él vino a morar en la tierra por medio nuestra, por su imagen y semejanza en nosotros. La Mem, las aguas de la revelación. Por último, la Mem se relaciona con el agua, las olas y el mar. Simboliza profundidad, lo oculto y los misterios que Dios nos revela progresivamente por medio de su Espíritu, de la mente del Mesías en nosotros y por medio de su palabra. La Mem representa el flujo de la sabiduría divina que emerge desde lo oculto como aguas subterráneas que brotan a la superficie. Con su valor numérico de 40, la Mem evoca periodos de transformación y revelación. Por ejemplo, los 40 días del diluvio, de Israel en el desierto, de Moisés en el monte Sinaí, o los 40 días de Jesús en el desierto, etc. Ahora bien, si ya de por sí ser iluminados por Dios con la interpretación espiritual de dichas letras es asombroso, veamos cómo esta revelación crece y aporta más luz a nuestro entendimiento por medio de conocer el significado espiritual de la palabra. Primero, podemos interpretar que por medio de la palabra Adán, Dios nos muestra que como hombres creados por Él, el Aleph, busca que nos humillemos y reconozcamos que dependemos de Él en todo, entrando por la puerta que nos lleva a Él, la cual es su Hijo amado Yeshua, la Dalet. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la luz, quien nos alumbra, nos revela y hace brotar en nosotros, como ríos de agua de vida, la Mem, la salvación del Padre. Segundo, el término Adán también sugiere que el Aleph, nuestro Padre Dios, se humilló a sí mismo a través de su amado Hijo, quien vino a ser la puerta, la Dalet, que nos revela la salvación de Jehová a través del misterio que estuvo oculto desde las edades y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, la Mem. Tercero, la revelación del Aleph con Dam. La revelación que más me impactó tiene que ver con la unión de la Aleph y de la palabra Dam. Adam, por un lado, está formada por Aleph. Sumado a ello, la palabra Dam significa sangre. Por lo tanto, haciendo una lectura espiritual de la unión de estas dos partículas que conforman la palabra, se nos presenta la poderosa revelación de el Aleph, Dios, el Shaddai, el Creador, con sangre. Él vino a habitar en la tierra, figuradamente a través nuestro. Somos Dios con o a través de la sangre. Sus hijos, obra de sus manos, porque nos creó para ser figuras de Él. Dios manifestado en la tierra, en lo físico, a través de nosotros.
por supuesto, no somos Jehová. Pero la misma palabra Adam nos revela cuán importantes somos para nuestro Abba Padre y por qué vino en Yeshua a salvarnos, sacrificando a su propio Hijo unigénito por nosotros. Impresionante. El Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente, representado parcialmente en nosotros, hombres finitos y mortales, a través de la esencia del Creador en nuestro ser. 8. El amor de Dios en la redención del Adán. La revelación del significado del término Adán es maravillosa y fascinante, y nos da una perspectiva celestial más amplia sobre quiénes somos ahora en Jesús, según nos convertimos a Él. Dios amó tanto al mundo, y por lo tanto al Adán, a la humanidad, que primeramente nos constituyó como su imagen en la tierra, y aun cuando el pecado entró al mundo por Adán, nuestro Dios ya tenía dispuesto rescatar a los suyos mediante el Mesías. Ahora, redimidos por Yeshua en fe, el Salvador de todo aquel que en Él cree, quien nos hace nacer de lo alto y resucitar en espíritu, podemos acercarnos confiadamente al Padre y al trono de su gracia, para ser partícipes de su salvación y de su plenitud, aguardando aquel día donde Él será todo en todos, compartiendo la gloria celestial de su Hijo unigénito, quien es también nuestro hermano y nuestro amigo, si hacemos lo que Él nos manda y permanecemos fieles a Él. De esta manera, Jehová solventa la caída del hombre y nos hace renacer en espíritu vivificante a una esperanza nueva que nos acoge en su seno para, finalmente, vivir en sus propósitos originarios para con nosotros. Mientras esperamos el día glorioso, los hijos de Eloá, por medio de Cristo, hemos de escuchar su llamado, obrar en su espíritu y mostrar al mundo su amor, su bondad inmerecida, su gozo, su justicia, su señorío, su palabra y su luz, ejerciendo esa autoridad real y sacerdotal delegada por medio de Jesús, que nos hace vivir como Dios quiere y dar fruto en verdad, en misericordia, en rectitud y en el amor que procede de Dios. 9. El valor de la sangre para Dios. Ahora, antes de finalizar este vídeo, aprendamos el valor que tiene para Jehová Elohim la sangre, en la cual se encuentra la vida. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, es decir, por vuestro ser. Porque la sangre es la que hace expiación por la vida, ya que la sangre es la vida, por lo que no comerás la vida juntamente con la carne. El cuerpo se nutre y se mantiene vivo mediante los ríos de sangre que fluyen por nuestro cuerpo, esa sangre roja que refleja nuestro origen de la tierra, la Adamá. Al mismo tiempo, sin el aliento de vida de nuestro Dios no podemos vivir, pues su Ruaj vivifica y oxigena nuestro ser, uniendo su esencia celestial a nuestro cuerpo terrenal. En Génesis 9:5, Jehová le dice a Noé: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de manos de todo animal la demandaré, y de manos del hombre. A cada hombre demandaré la vida de su prójimo. Es decir, el que derrame la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La raíz del justo juicio que proviene de Jehová. Un ataque a la imagen de Dios. Leyendo Génesis 9, 5 y 6, comprendemos con mayor profundidad por qué Dios castiga al que asesina a otro hombre. Porque fuimos creados a su Selem y su Demut a través de Adán y Eva, y el homicidio es un atentado contra Jehová. La sangre es el torrente de vida en nuestro cuerpo y nos hace ser un Nefesh Hayá, un ser vivo, que representa a Dios.
Y la Escritura habla de la vida y la sangre como inseparables. Así, la voz de la sangre derramada, que procede de un asesinado, clama a Dios por justicia, porque Él es quien tiene en sus manos nuestras vidas, y nosotros no debemos atentar contra esa vida que Él nos regala y también otorga a nuestro prójimo. Quien asesina a otro hombre está matando a alguien que, en los orígenes, es figura y semejanza del dador de vida. Eso enlaza maravillosamente con todo lo aprendido anteriormente sobre el término Adán y el entendimiento espiritual que nos regala Dios sobre dicho término. Justicia y expiación, el juicio y la guía del Espíritu. Pero también es cierto que la sangre expía los pecados. Por ello, para ciertos delitos, la pena de muerte es de justicia. Es legítimo actuar en la justicia a Adonai para expiar el mal del mundo, como Dios nos decía en Génesis 9:6. Pero debemos ser guiados en el Espíritu de Dios a toda verdad, en el nombre de Jesús, para ser guiados en rectitud a toda buena obra y a toda sentencia justa que proviene de lo alto. La expiación y la justificación definitivas en Jesús. Ahora bien, como todos estábamos muertos en delitos y pecados, y necesitábamos un sacrificio expiatorio que limpiara para siempre nuestras faltas, y así la pena capital eterna no cayera sobre nosotros, Jesús hubo de entregarse por todos para justificar finalmente a todos los que somos de la fe de Jesús. Hoy día, la entrada al Padre por medio de Yeshua sigue vigente para todos aquellos que cambien de mente y comiencen a creer en Elohim y en la salvación por medio de su amado Hijo. Aquello que el pecado arruinó a partir de la transgresión de Adán, Yehoshua lo vino a restaurar. El Cristo vino a redimirnos a través de su sangre y por medio de su derramamiento somos limpiados de toda maldad, aceptos en Él y presentados sin mancha, justificados y santificados delante del Padre si tenemos fe en Él. 10. Nuestra identidad restaurada, reyes, sacerdotes e hijos de Elohim en Yehoshua. Adán y Java perdieron el privilegio en toda su plenitud para ejercer su papel como reyes y sacerdotes en la tierra. Ellos eran dioses, y nosotros también, como nos enseña la palabra. No somos Eloá, quien es el Todopoderoso, el Shaddai, pero sí somos Elohim. Dice el Salmo 82:6: Vosotros sois dioses, Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres habríamos de morir. Ahora bien, Jesús, a través de sus buenas nuevas de salvación, nos hace reyes y sacerdotes en Él para restaurar en nuestros días, en parte, el plan original de Jehová. Siendo nuevos hombres en Yeshua, formando parte del cuerpo del Mesías, podemos entender, por medio de lo que Dios nos enseña, la relevancia e importancia que tenemos para Él. Cómo nos amó y cómo nos ama. Cómo, de toda la creación, no fue a socorrer a los ángeles, sino a nosotros, aquellos que formó del barro, a su imagen y semejanza. Nueva vida en Jesús, nueva creación, última oportunidad. Ahora, por medio de Jesús, tenemos la oportunidad de resucitar en el Espíritu por nuestra esperanza en el Mesías, revivir en espíritu aquella realidad que por algún tiempo vivieron Adán y Java, pero siendo nueva creación en el Cristo, sujetándonos a Él, la cabeza de su cuerpo, y sometiendo nuestras mentes y corazones en amor y obediencia a Él, y, por ende, a nuestro Padre que está en los cielos. Por la fe en el Hijo unigénito del Padre, somos reconciliados y restaurados a la posición de hijos y coherederos con Cristo,
siendo hijos adoptivos, porque nos ha recogido del mundo y nos arrebató de las garras del maligno para restaurar su creación. Debemos de comprender que estamos aquí por la voluntad de Dios para vivir en sus mandamientos, los cuales no son gravosos y son de bendición para nosotros como hijos amados. Él nos amó primero y dio a su Hijo en salvación por nosotros, para que todo aquel que en Jesús crea no sea destruido, sino que tenga vida eterna y sea glorificado a la imagen del Padre y del Hijo, resucitando en espíritu y verdad a la condición celestial que Dios quiere para nosotros y esperando el día final para nuestro galardón. Vivir en esta verdad es ejercer la mayordomía que Él nos confió, gobernar la creación con justicia, equidad, cuidando al prójimo, protegiendo la vida y mostrando la misericordia de Dios en obra y palabra, amándole a Él primero, pues es quien nos dio y nos da la vida. En espera del día de la glorificación. Debido a nuestro origen adámico por medio de la carne, tenemos un testimonio que dar al mundo y una responsabilidad que ejercer por medio de la mente del Mesías que está en nosotros, quienes creemos en Él. Hemos sido llamados a andar como Jesús anduvo hasta el día de la restauración de todas las cosas, cuando ya no haya muerte, llanto ni dolor, sino vidas glorificadas en la presencia de nuestro gran Dios. Todos aquellos que nieguen a su Dios, a quien les dio la vida y les regala la salvación por medio del Mesías, serán destruidos para siempre. Ahora, para terminar, ruego a Dios que la revelación que Él me entregó y hoy os traigo sea de mucha bendición para todos vosotros, y que toda esta enseñanza nos lleve a todos, a mí el primero, a obrar en la responsabilidad, en la humildad, en el servicio, en el amor sacrificial y en la fidelidad de aquel que nos dio la vida, porque a través de nosotros, el Adán, el Shaddai, vive aquí en la tierra. Shalom de Jehová, gracia y paz en el Señor Jesucristo. Amén, amén. Sed bendecidos en Él.